Dejamos una pregunta al aire, pero antes de entrar en eso, han surgido distintos grupos que lamentablemente todo el mundo critica a todo el mundo, el que fue a votar, el que no fue a votar, y han creado hasta una lista de personas que los están acusando de oportunistas y colaboracionistas. Fíjate una cosa, este señor Juan Manuel Trac, @JuanchoTrac, escribe: la cacería de brujas de los opositores puros hacia los que llaman falsos opositores es vergonzosa, tan fanatizados como el chavismo. Se quejan de la lista de Tascón, pero están dispuestos a crear una. Una cosa es buscar nuevas caras y otra acusar de traidor a todo lo demás. Importante, me gusta ese análisis que hizo ese tuitero. ¿Algún comentario? Qué interesante. Permíteme salirme un poquito Claro. del día de las elecciones y después regresamos. Yo recuerdo, eso es algo que no podré olvidarlo nunca, cuando el presidente Chávez planteó, y se dispuso a hacerlo, pero no pudo, el partido único. Es decir, que los venezolanos solamente podríamos tener en Venezuela una manera de afiliarnos políticamente, un credo al cual seguir, una tarjeta por la cual votar, un escenario en el cual discutir, el partido único, el partido de la revolución. Y recuerdo que los amigos del Movimiento Electoral del Pueblo y los amigos del PPT, de Patria para Todos, e incluso los amigos de Redes y de Tupamaros y de otros movimientos políticos que siempre fueron muy leales a Hugo Chávez, pero que defendían sus propios pareceres, sus diagnósticos, sus ángulos, sus propuestas, que convenían en la alianza del polo patriótico, pero defendían que cada quien podía tener distintas perspectivas, se opusieron. Y Hugo Chávez no pudo llevar adelante la tesis del partido único. Y recuerdo que quienes en ese entonces, todos los sectores que estaban de oposición a Chávez, criticaron muy ferozmente, y yo creo que con sobradas razones, la idea del partido único, porque esa es una manera de encarcelar las ideas, es una prisión, vives muerto en vida, porque entonces no hay libertad, ¿verdad? Bueno, resulta que a mí me llama mucho la atención que quizás por el ansia de lucir fuerte o por la necesidad de que no se dispersen esfuerzos, o por el sentido de urgencia de aprovechar todas las energías y cambiar el gobierno, pero hay gente desde oposición que se ha venido comportando como si fuesen el partido único. Es decir, quien no piense como ellos es un hereje, quien no piense como ellos debe ser penalizado. Yo recuerdo incluso que hubo venezolanos de oposición en estos últimos meses, cuando empezaron las sanciones a gente que violaba derechos humanos aquí en Venezuela o que mantenía presos políticos, y esas sanciones comenzaron a despertar cierta sensibilidad contra los atropellos que aquí se viven en Venezuela. Bueno, hubo dirigentes políticos en el exterior que viven afuera, pero que tienen sus posiciones políticas, que decían que deberían someterse a sanciones también por parte de otros países, las personas que aquí pensaran distintos de ellos. Es decir, las personas que no estuviesen en el punto de vista que ellos sostenían. Entonces, el fanatismo, Pedro, el dogma, no es un buen consejero, porque el dogma, eso de pensar que nadie tiene derecho a una opinión distinta de la mía, que nadie tiene derecho a una conducta distinta de la mía. Y cuando alguien se comporta distinto de como yo me comporto, porque yo soy el juez, entonces esa persona o está comprada, o se vendió, que es lo mismo, pero es otra manera de decirlo, o es un colaboracionista, y si no es él, es su hijo, y si no es su mujer, y si no es un ladrón, y si no es un sinvergüenza. Es decir, toda la descalificación, todo el diccionario que tú te puedas imaginar de descalificaciones, se ha empleado. Y yo digo que cuando alguien tiene que apelar siempre a descalificar, a malponer, a poner en el escarnio, en la picota pública al otro, es decir, cuando usted depende de las supuestas o inventadas debilidades del otro, es porque usted como que no tiene mucho argumento a favor de su tesis. Interesante. Entonces yo creo que tenemos que levantar nuestra voz de protesta, porque está bien, este gobierno y estos procedimientos y estas políticas económicas, Venezuela tiene que derrotarlas, porque si no el país va a terminar muy hondo en este precipicio que estamos. Pero también tenemos que derrotar ese lenguaje soez, ese lenguaje procaz, ese lenguaje de irrespeto, de bullying. Es que es así, Mira, es una cosa tremenda. Teníamos una Entonces, pregunta, qué bueno que el señor Trac se llama. Sí, Juan Manuel Trac. Bueno, el profesor Trac, qué bueno que el profesor Trac pone ese texto, porque yo creo que una de las lecciones de este último debate
o una de las evaluaciones no debe estar solamente en cuántos votos saca Maduro o por qué Falcón y nosotros estamos protestando y denunciando la cantidad de irregularidades que hubo, sí, o porque alguien... No, sino que tenemos que reevaluar también los contenidos del mensaje político, la estatura y el nivel del discurso político. Es decir, esas personas que dicen esas cosas tan soeces, ¿será que hablan así en su casa con sus niños? Yo no creo. Uno no ¿Será sabe. que, ¿será? A lo mejor no se dan cuenta. A lo mejor entonces es malo para Venezuela. Claro que sí. Es malo para Una pregunta sobre la posible renuncia ayer. Debe haber una estrategia, una estrategia política o algo. ¿Por qué se tardó tanto? Y hay que reconocerle a Henry Falcón, que no reconoció a última hora. No, mire, estuvo de acuerdo. Henry Falcón, porque... no, Pedro, disculpa, pero Falcón votó sobre las 10 de la mañana e inmediatamente cuando votó, inmediatamente, porque los medios de manera amable y además con sentido de la noticia estaban allí en Barquisimeto, y Falcón se dirigió al país y denunció el abuso de los puntos rojos, de cómo frente al centro de votación donde él ejerció el sufragio estaban estos activistas presionando, coercionando, chantajeando, comprando votos, bueno, siguiendo las instrucciones que Maduro les había dado. Él lo denunció, pero además de eso, luego nosotros en el comando, a eso de las 3:30, 3:45, también lo protestamos. Ya lo habíamos protestado antes. Yo había ido a la sala electoral del Tribunal Supremo a introducir un recurso. Falcón había ido 2 días antes al Consejo Nacional Electoral, siendo muy previsivo, a denunciar que eso se estaba instalando y que no podía ser omisivo el Consejo Electoral frente a eso, y por eso fue el recurso. Es decir, que esto, cualquiera diría, ustedes se sorprendieron. No, no nos sorprendimos, simplemente lo enfrentamos. Ahora, la manera de enfrentarlo no es decir, como me iban a cometer esta viveza, como me iban a hacer esta trampa, entonces uno decir malcriadamente, entonces no voy. No, nosotros dijimos, vamos a enfrentar la trampa. Ahora, lástima pues que hubo una abstención tan alta, porque fíjate que el chavismo, bueno, quizás sea impropio decir chavismo, porque centenares de miles de chavistas no fueron a votar por Maduro. Digamos que los electores de Maduro estuvieron alrededor de los 5 millones de votos. Y de 20 millones de electores. Quiere decir que pudo no haber sido así. Las irregularidades estaban allí, las hemos protestado, pero los venezolanos descontentos no somos más de 5 millones. Sí. Es decir, esta oportunidad se perdió. Y yo creo que eso tiene que ser reevaluado. No podemos perder nunca más oportunidades de manera cívica y de manera democrática de cambiar el rumbo que nos parece dañino para el país. Fíjate una cosa, que hubo una protesta real del pueblo y del pueblo chavista, madurista, que no fueron a votar algunos, pero se dio con Rodríguez Zapatero, que viene como observador de las elecciones, y una manifestación espontánea donde le gritaron consignas, que decía, nosotros estamos pasando hambre, usted no está aquí, váyase. Que hay hambre, claro. Entonces, pero como yo nunca había visto que haya una protesta de pueblo hacia una observación internacional y que lo hayan reconocido. ¿Qué te parece? No, fíjate que no estaba enterado, pero que... Bueno, seguramente porque como lo asocian con el gobierno, seguramente, y ven que el gobierno es la fuente de las pésimas políticas económicas, del desabastecimiento y toda esta cosa, ¿no? Pero no sabía esa protesta, pero lo que sí es cierto es que ahora las elecciones abrieron una expectativa. Nosotros teníamos la expectativa de ese cambio. Pensábamos, y no es nada ingenuo, es más bien algo lógico, que podíamos canalizar el descontento. Nunca creímos que la historia nos iba a jugar esta mala pasada, que teniendo el 80% del país que quiere cambiar este gobierno y esta política, le dijesen a ese 80%, no votes, no votes. Nunca pensábamos que eso podía tener éxito y lamentablemente tuvo éxito. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería que me comentaras también, Henry Falcón presenta ayer una protesta y dice que deben de repetirse las elecciones, igual que lo dice el otro candidato Bertucci, y dice que tan pronto como octubre, cómo se puede lograr una elección y cómo convencer a ese abstencionismo tan fuerte que nunca se había dado en el país. Esta es la primera elección donde se manifestó calles vacías, centros electorales vacíos. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Claudio Fermín. #Claudio con todo, escríbanos. Ya regresamos.